Está el jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, el periodista Jorge Canals, aquí en los estudios de FM Origen. Bienvenido, Jorge, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo tranquilo? Javi, Emi. Todo tranquilo Bien. es una manera de comenzar la charla. No, siempre todo tranquilo. ¿Sí? Sí, con los conflictos naturales. Ajá. ¿Son naturales los conflictos? Y algunos. ¿Hay algunos más son forzados que naturales. otros? Sí, hay algunos que tienen un tinte político muy marcado y hay otros que no. Y hay otros que son conflictos que tienen que ver obviamente con problemáticas sociales que estamos viviendo y que obviamente también tienen su tinte o su operativo político también. No hay que ser ilusos tampoco en el tema, ¿no? O sea, Si es un conflicto político, ¿se resuelve con política? si es un conflicto político, se resuelve con política. Si es un conflicto social a la cual vos le agregás mucho condimento político, mucha mentira, mucha desinformación, obviamente se transforma en un conflicto que resolverlo políticamente es muy complejo, porque en política uno puede sentarse a resolver en una mesa de diálogo cuando las partes actúan en cierta manera con buena fe y buena voluntad. Ahora, cuando vos no tenés ni buena fe ni buena voluntad... ¿Hoy no hay ninguna de las dos cosas? Para algunas cuestiones, ¿no? ¿Y en dónde se resuelve? Y las tenés que resolver Si dentro de la política no se puede. tratando de... No, siempre es dentro de la política, pero siempre tratando de buscarle, encauzar estas cuestiones. Ahora, tampoco uno no puede ser... porque hay muchos actores que te plantean, no, falta diálogo político, no hay diálogo político, no hay convocatoria. La verdad que es complejo muchas veces el diálogo político cuando uno visualiza o ve las motivaciones que llevan a ciertos conflictos o las motivaciones que se dan en algunos conflictos puntuales. Entonces, es difícil. Hay con actores de la política que pueden tener una visión completamente diferente o una visión o una posición contraria a lo que uno plantea, pero que sin embargo uno se puede sentar a dialogar. Hay con muchos actores de la política que uno está dialogando constantemente. Okay. Y hay con otros actores que es muy difícil y es muy complejo porque en realidad entran muchos intereses personales, hay una aceleración por el 2027 que, a ver, uno lo entiende en cierta manera, creo que no da el contexto, pero bueno, uno lo acepta. El otro día hablaba con alguien de Ushuaia y me decía, el problema es que en la legislatura hay 15 candidatos a intendente. No lo sé, no creo que venga por los 15 candidatos a intendente. No, yo creo que hay 3 o 4 posiciones fuertes en la política que obviamente chocan en la manera de ver que puede llegar a tener el gobierno o chocan con la manera de ver que puede llegar a tener tal o cual intendente y eso obviamente agudiza mucho más los conflictos. Entonces, eso es lo que por lo menos uno lo visualiza, ¿no? Desde lo personal o desde la función política en la cual me toca estar. Que hay en cierta manera una aceleración. Vuelvo a lo mismo, no creo que sea todo el arco político el que está pensando y trabajando en el 2027, pero sí hay algunos actores que están jugando y en cierta manera están tensionando constantemente esta situación. ¿Es genuino decir que votamos? Es genuino, en realidad ingenuo era la palabra que quería utilizar. ¿Es ingenuo suponer que el 9 de agosto vamos a votar ante este contexto? ¿Por qué? Porque a uno le da la sensación de que se ha ralentizado por lo menos el proceso que parecía había ingresado en una suerte de sprint. Mirá, Belén, nosotros hemos tenido una posición muy clara, hemos emitido el 29 de abril, el gobernador de la provincia ha emitido el 29 de abril un decreto legítimo que está en las facultades constitucionales del gobernador de la provincia de Tierra del Fuego emitir, que es un llamado a elecciones. Ese llamado a elecciones está previsto para el 9 de agosto. Nosotros hemos sido muy críticos con la posición que ha tenido la justicia electoral y en ese sentido lo que queda claro es que obviamente desde nuestra óptica, de nuestra visión, hay una tendencia a poner palos sobre la rueda. Entiendo que toda esa cuestión ha quedado zanjada el pasado viernes con el veto a lo que tiene que ver con la sanción de esta ley que uno considera que es inconstitucional, lo que ha aprobado la legislatura, y en ese veto lo que ha planteado, o por lo menos entiende uno, que ha zanjado
las inquietudes que podía llegar a tener el juzgado electoral, que eran dos puntualmente. El juzgado electoral acude a la fiscalía por dos cuestiones que uno, vuelvo a lo mismo, nos parece completamente descabellado que la justicia electoral haya ido a la fiscalía. Entendemos que no hay razón para poder ir a la fiscalía, pero bueno, entendiendo las reglas del juego, ha ido a la fiscalía por dos consultas. Una que tenía que ver con la situación de esta ley aprobada, que no era ley, ¿sí? Esta ley aprobada por la legislatura, pero que no había sido ni vetada ni promulgada, que el pasado viernes fue vetada, y la otra tenía que ver con una consulta sobre una causa en queja que había ido el legislador Lechman a la Corte Suprema. La verdad que lo de consultarle a la Fiscalía de Estado, esa cuestión puntual, la verdad que sí, eso es muy agarrar los pelos, porque cualquiera que ha tenido que transitar sobre alguna cuestión jurídica sabe que cuando vos vas a la Corte en queja, los plazos no son suspensivos. Claro. Entonces, porque la Corte se puede tomar 5, 10, 15 años en resolver. No tiene la obligación de resolver, no tiene la obligación ni de tomarlo ni de leerlo. ¿Podría rechazarlo? Sí, pero no lo ha rechazado. ¿Podría analizarlo? Sí, podría analizarlo. Pero vos no podés tener suspendido algo. No es vinculante. No es vinculante, no es un proceso. Vos no podés suspender el proceso electoral porque no se resolvió en queja la situación de la Corte Suprema. Eso sí es realmente llamativo, alarmante. Eso es que cuando por ahí uno pone una palabra, que vuelve a lo mismo, porque por ahí se cargó o se cargaron algunos actores del Poder Judicial, en cierta manera con mucha preocupación por alguna declaración que uno ha dado en los últimos días en los medios de comunicación. La verdad que lo que uno ha dado es una expresión política, una mirada de lo que uno está sintiendo desde el gobierno de la provincia sobre el accionar de la justicia, en el marco de un sistema democrático, en el cual uno puede emitir, y si nos parece que la función que está tomando o el camino que ha tomado la jueza electoral no es el adecuado, uno tiene que tener la posibilidad de decirlo, y no que salga una asociación de magistrados, sí, unificando un criterio entre todos para en cierta manera apretar al gobierno de la provincia. Y eso sí yo lo tomo como un apriete. No. ¿Sentís que la justicia está apretando al gobierno? No, la asociación de magistrados. Saca la justicia. Esto es la asociación de magistrados. Una institución que, diría un abogado, tiene el mismo poder que la asociación de taxistas. ¿Sí? Pero, no pensé que iba a tener vida para escucharte parafrasear a Paco Jiménez. Del club de bochas. Exactamente, ¿entendés? Pero bueno, pero es una asociación que ha tenido una intervención política, no ha tenido una intervención jurídica. Y no me voy a poner a rascar mucho sobre la intervención de la asociación de magistrados ni del sindicato. ¿Sí? Ahora, ¿el gobierno piensa llevar adelante alguna acción en relación a esta medida que está llevando adelante Zanini? No, nosotros lo que hemos llevado adelante es la acción que teníamos que llevar adelante, que es el veto a esta aprobación de esta ley. A partir de ahora, uno entiende de que, sobre todo por los fundamentos, porque uno no es que ha presentado un veto diciéndole no, veto porque no me gustó. Vos estás con fundamentos jurídicos, reales y concretos, porque vamos al origen de esto. Uno veta esta ley, la considera inconstitucional por el hecho de que la ley en sí misma había sido agotada cuando el gobierno de la provincia o el gobernador emitió el decreto del llamado a elecciones, porque la ley planteaba, la 1529 planteaba la necesidad de la reforma de la Constitución en un artículo, y en otro de los artículos planteaba la obligatoriedad o le decía al gobernador de la provincia que tenía que llamar a elecciones. En el transcurso, después de la judicialización, después de las idas y vueltas y demás, la potestad era del Ejecutivo para hacer el llamado a elecciones y tenía hasta el 8 de mayo si uno lo tomaba como días días corridos y no días hábiles. Y ahí, para no entrar en esa discusión, el tiempo para poder llamar a elecciones era el 8 de mayo, se hizo el 29 de abril. Ahora, lo que uno entiende... Ahora, ¿el calendario no tiene que aparecer 90 días antes de votar? No, vos tenés que convocar... El gobernador tiene, por la ley electoral, la facultad de convocar elecciones entre 90 y 120 días. Bien. A partir de ahí es el juzgado electoral el que tiene que acomodar, acotar, cada vez lo va a tener que acotar un poco más el cronograma electoral, pero la fecha de la elección la pone el gobernador, no la modifica. Bien, no hay fechas entonces que compliquen la elección. Hoy por hoy no hay. Ok. Uno puede ver ciertas voluntades, vuelvo a lo mismo, puede ver palos en la rueda que se ponen,
innecesariamente. Hablaste de posicionamientos políticos hoy en referencia a algunos sectores. ¿Entendés que también hay un posicionamiento político de parte de este sector de la justicia? Particularmente, te lo pregunto, de Mariel Zanini. No creo. No, a ver, si yo tuviera... No, pero vos te preguntaba si crees. No, yo creo que sí hay... No, por eso te digo, yo creo que se han tomado acciones que tendieron en cierta manera a ralentizar, a poner palos en la rueda. No lo entiendo por qué, esta cuestión de querer, en cierta manera, encontrar una respuesta sobre algo que la jueza tendría que haber emitido, que era el cronograma electoral. Entiendo que con lo que hizo el gobierno de la provincia el viernes pasado han quedado zanjadas un 70, un 80% y el otro 20% para mí nunca tendría que haber sido algo que se tendría que haber puesto en discusión, pero bueno, por eso digo que el 100% de las consultas que ha hecho la jueza electoral creo que han quedado zanjadas el pasado viernes. Uno está esperando ahora que reactive y en ese sentido lo que te digo es, nosotros no tenemos instancias de ir a judicializar. Hoy no hay una instancia en la cual uno pueda entender de que tiene que ir a judicializar la reforma o judicializar. Veremos a ver, obviamente, cuál es la posición que toma la legislatura. Ahora, por los fundamentos del veto, a uno le da la sensación de que el gobierno un poco que va allanando el terreno justamente para una batalla más de tipo legal. Porque veíamos algunos argumentos jurídicos para sustentar el veto, más allá de que uno tiene que fundamentar las normas, daba la sensación de que el gobierno un poco viene anticipando, miren que si vamos a pelear tengo todos estos libros. Es que yo creo que, a ver, por eso te digo, el veto tiene que ver con entender que lo que se aprobó es inconstitucional. Entonces todos los argumentos tienen que ser jurídicos, no puedo tener... Okay. Entonces yo parecería que fuera a un armado... No, yo no voy a ningún armado de absolutamente nada. Lo que pasa es que cuando uno entiende... Porque, a ver, un veto puede estar ligado a no tengo los recursos económicos o me aprobás una ley o me aprobás una ordenanza, en el caso de los municipios, pero no me decís de dónde va a salir ese recurso, porque no hay proyección de ampliación presupuestaria, porque no hay una proyección de dónde va a venir el recurso para atender tal o cual programa que vos creaste. ¿Sí? Poder Legislativo, creas un programa y no me decís, entonces yo lo veto porque no tengo herramientas de ese lugar. En este caso nosotros lo vetamos porque en realidad entendemos que es inconstitucional la ley, básicamente porque la ley en sí ya ha sido agotada, la 1529. Hay una derogación de una ley que ya se cumplió. Es como, mira, te lo voy a llevar a algo sumamente gráfico. A ver. Presupuesto 2023. Tenías ley de presupuesto 2023, la legislatura se junta ahora y deroga la ley que creaba el presupuesto 2023. ¿Qué acción podés llevar adelante en relación a la ley de presupuesto del 2023? Ninguna. ¿Por qué? Porque la ley ya había sido agotada, porque la ley fue creada para hacer... Cuando uno cumple la ley, diferente es cuando la ley no se cumplió, diferente hubiera sido si el gobernador no hubiera emitido el decreto, diferente hubiera sido, un montón de cosas hubieran sido diferentes si vos no tenías agotada la ley. Ahora, la ley ya estaba agotada en sí misma porque ya tenías el proceso constituyente en marcha, porque cuando el gobernador emite el decreto de convocatoria a elecciones, y acá creo que todos los actores perdemos de vista, porque cada uno de su interés político particular se agarra de lo que se quiere agarrar, lo que se ha perdido de vista es la posibilidad de a los vecinos de la provincia de Tierra del Fuego de ir a las urnas, de ir a elegir y decirle al gobierno de la provincia, no, la verdad no queremos esto, no queríamos la reforma, la posibilidad de decirle, queremos una reforma de la Constitución que plantee estos lineamientos. Digo, eso... que es importantísimo, que cuando hay instituciones que salen y dicen hay que defender la libertad o la independencia de los poderes, la independencia y la democracia y demás, cuando se utilizan tantos conceptos, digo, lo que no se está cuidando acá es la democracia en sí misma, porque lo que le estás privando a los vecinos es la posibilidad de ir a emitir un sufragio, de ir a emitir un voto. Esto es lo grave y que en cierta manera no entra en discusión, o que hay algunos que no tienen ganas de ponerlo en discusión a esto, obviamente por su posición particular. Claro, porque tampoco es necesario que se modifiquen todos los artículos planteados en la ley 1529. Es que una vez que está en marcha el proceso constituyente,
los convencionales constituyentes los que van a definir qué se modifica y qué no se modifica, hasta dónde van las modificaciones. Pero solamente de estos 70 de 70 artículos. De los 70 artículos, que no es una modificación, no es una reforma chica. Total. No es una reforma total, pero tampoco es una reforma chiquita. Es una reforma estructural de la Constitución de la provincia, con cuestiones que tienen que ver o que atraviesan directamente a las instituciones públicas del Estado o a los poderes del Estado, los municipios. Y en eso sí, yo lo entiendo, la resistencia que hay de un montón de sectores, porque vos estás poniendo en discusión el Consejo de la Magistratura, porque estás poniendo en discusión alguna cuestión del Poder Judicial, porque ponés en discusión a las estructuras internas del gobierno de la provincia, porque ponés en discusión un montón de cosas. Y poner en discusión eso, obviamente, que a un montón de actores no les interesa, no les gusta, no tienen ganas de que se modifiquen estas cuestiones. Entonces, ahora, quienes van a llevar adelante y quienes van a definir si hay algo para modificar o no, son los convencionales constituyentes que van a ser electos por los vecinos de la provincia de Tierra del Fuego. A mí lo que me llama la atención es el miedo que hay a poder discutir ideas. Digo, porque todos te la corren, no es el momento, no es el contexto, no, económicamente estamos en crisis. Díganme en qué situación estaba la provincia de Tierra del Fuego y la Nación en el 2001 cuando se sancionó la Carta Orgánica de la Municipalidad de Ushuaia. Digo, no debe haber un momento histórico de la República Argentina más complejo que el 2001. Y sin embargo se sancionó la Carta Orgánica de la Municipalidad de Ushuaia. Decime qué contexto tan diferente tenías hace 2 años atrás para haber modificado la Carta Orgánica de la Municipalidad de Ushuaia nuevamente. Una Carta Orgánica que se hizo 10 años después de la Constitución y que ya fue modificada una vez. Entonces, quienes me plantean estas cuestiones, la verdad, nunca es tiempo. Nunca va a ser el tiempo, porque no lo fue cuando el legislador Furlan presentó un proyecto de ley para modificar la reforma, porque no lo fue cuando presentó Pablo Blanco, Pipo Rodríguez, cuando presentó Liliana Martínez Allende. No fue momento de analizar solamente lo que había presentado la Libertad Avanza. Mira, la Libertad Avanza no presentó un proyecto de modificación de la Constitución, sino por lo menos discutir una adenda, o no es una adenda, sino que sería una cláusula transitoria para lo electoral. Y tampoco es momento para analizar solamente eso. Nunca es momento, nunca es el tiempo. Obviamente el que está cómodo nunca va a ser el tiempo, porque yo estoy cómodo en mi situación. Cuando vos ponés en discusión ciertas cuestiones, obviamente que nunca va a ser el tiempo, siempre va a haber un artilugio para que lo económico, porque hace 2 años atrás, cuando nosotros convocamos a elecciones, en el 2024, ahí era supuestamente el momento, pero preferimos judicializarla. Y tuvimos 1 año en la justicia, con denuncias penales, porque no hubo solamente una denuncia de inconstitucionalidad, acá se llegó a, mirá lo que es la locura y la resistencia a poder discutir ideas, que acá se judicializó y se denunció penalmente que el gobernador y la ministra Castillo, que fueron los que habían firmado el decreto, que decían que habían firmado el decreto, no, hubo alguien que apareció y dijo, no, ese decreto es falso. Allanamiento a la Casa de Gobierno, llevarse las computadoras, tener que resolver cómo seguir y darle continuidad al proceso normal desenvolvimiento de la Casa de Gobierno, porque hay 2 computadoras y 2 impresoras que son las que imprimen y dejan establecido el número de día, orden y demás de la publicación de los decretos. Esas 2 impresoras y esas 2 computadoras se las llevaron, tuviste que hacer artilugio para poder darle continuidad, porque vos tenías que seguir emitiendo decretos, resoluciones. Los decretos para el vecino común se imprimen en un papel especial, que es un papel duro con un sello de agua. Ese es el decreto oficial y que queda en una carpeta especial y demás. Después lo único que vemos nosotros son copias o el escaneo de eso y demás. Eso se llegó a judicializar, de que el gobernador decía, no, esto lo firmé yo. La ministra decía, no, esto lo firmé yo. Y decía, no, es falso, no lo firmaron ustedes. ¿Cómo lo firmaron ustedes? Ahora, vos recién hablabas de miedo a discutir ideas. Uno habla en off con dirigentes y se encuentra en todos los casos con la misma posición. Después es cierto que frente a un micrófono y en on te van a hablar de la institucionalidad, que no es el momento, que no hay guita y un montón de cuestiones más. Ahora, cuando uno habla en privado, lo que te dicen es, si vamos a las urnas nos cagan a palo. ¿Quién? Los libertarios. Lo que dicen, cuando uno habla con legisladores, con concejales, con representantes de los municipios, en realidad, por muy dentro, lo que te dicen es, si vamos a las urnas nos cagan a palo.
Yo creo que ahí lo que tenés es una incapacidad de la dirigencia, del que te dice eso, la incapacidad de no poder convencer o poder plantear ciertas cuestiones para que el vecino te acompañe. Y ante eso, ¿qué querés que hagamos? O sea, nos vamos a detener. Entonces, el gobernador, ¿sabe qué es lo que va a pasar? El gobernador, cuando convoque a elecciones para cubrir la gobernación, las intendencias, va a aparecer alguien y va a decir, no, vamos a judicializar esto, no, porque van a ganar los libertarios. La verdad, es demasiada baja la discusión. Y yo lo he escuchado esto. Sí, lo he escuchado, me me lo han planteado, me lo han dicho. Yo la verdad, no podemos reducir la discusión de poder proyectar qué provincia queremos para los próximos 30 o 40 años en la Constitución provincial a si la va a ganar Juan, Pedro, Andrés. Digo, además va a ser un cuerpo colegiado, si querés pongámonos a delirar un poco de... Es un cuerpo colegiado muy amplio, con un sistema DON que en cierta manera te maneja o te marca democratiza un poco cómo va a obviamente. A ver, vas a tener la misma conformación que hoy tenés en la legislatura, no creo que sea muy diferente de lo que vas a tener en la Convención Constituyente. Más o menos quien pueda ganar o quien no pueda ganar la elección. ¿Ustedes no temen que ante un llamado a las urnas pueda suceder eso? No es un temor de parte del gobierno, porque uno también lo analiza en términos estratégicos políticos, a uno le da la sensación de que es un momento complejo para ir a las urnas. Mirá, a quien le ha tocado estar gobernando la provincia de Tierra del Fuego, con las reglas que establece en cierta manera la Constitución, los organismos y demás, va a comprender que no es una apetencia personal de alguien la necesidad de reformar la Constitución, sino que es una necesidad de ayornar los institutos y las situaciones que se encuentra quien le toca gobernar. Quien ha estado en el lugar te lo puede decir claramente y por eso hay un montón de cuestiones. Pero mira, vayamos a una cuestión elemental. Nosotros no podemos permitirnos otra vez tener que ir a un sistema electoral donde tengas 4 boletas por el color. Hubo un partido político que perdió 2 bancas o 3 bancas porque el color verde, la pigmentación de la boleta. Vos tenés una realidad muy, muy compleja. Estaba medio verde igual ese partido político. No, mirá, no me pongo ni a defender ni a no defender el espacio ni el lugar. Porque de última el gobierno de la provincia o el partido político que gobierna en conjunción con el Movimiento Popular Fueguino, que es Forca, se vio favorecido con una de las bancas. Claro. O sea, pero no podemos permitir que esa situación fue una banca del MPF acá y una de Forja en la ciudad. Entonces, no podés permitir esas cuestiones o tener que reeditar estas discusiones y que después venga la Corte Suprema a decirte si estaba bien el color o no estaba bien el color. Digo, no podemos... Nosotros tuvimos una elección el año pasado, en octubre del año pasado. Sí. Boleta única papel. Yo no creo que ni un dirigente de la provincia de Tierra del Fuego no haya salido por los medios de comunicación a decir qué bueno que fue el sistema electoral, qué rápido, ágil, dinámico, encontraste la cara de la persona. Digo, eso nosotros, aunque quisiéramos, porque yo escuché ahora que está el Consejo Deliberante queriendo debatir un proyecto de boleta única, lo primero que tiene que hacer es leer la Constitución. Y se da cuenta que no puede implementar absolutamente nada, porque la Constitución es reglamentarista en ese punto, porque si no se hubiera aprobado y se hubiera debatido la boleta única papel también en la ciudad, en la legislatura provincial, que hay un proyecto presentado, si no me equivoco. ¿No se puede cambiar el modelo de votación sin reformar la Constitución? Porque en la Constitución está reglamentado, está establecido que se va a votar, cómo se va a votar, con qué distancia o qué diferencia de la elección nacional de otra la va a tener que tener, cómo tienen que ser las boletas, que tienen que estar en estamentos separados, no te permite... la inclusión de la cara de quién es el candidato, no te permite un montón de cosas y está establecido ya en la propia Constitución. Entonces hay un montón de elementos que son necesarios poder ayornar. Y vamos a las cuestiones que son troncales para quien tenga que estar al frente de un gobierno provincial o de los vecinos propios de la provincia de Tierra del Fuego. No tenés los límites de la provincia, no tenés un apartado o un capítulo especial sobre Malvinas. Hay un montón de cuestiones que no están en la Constitución y que vos decís, no, bueno, podrían seguir estando... Pero en algún momento las tenés que discutir, en algún momento las tenés que incluir, porque si tenemos tantos eventos que hablamos y que trabajamos sobre soberanía y Malvinas, ¿cómo no vamos a trabajar en la posibilidad de poder
o de estar de acuerdo en poder implementarla en la propia Constitución provincial. Ahora, el gobernador Gustavo Melella, lejos estoy de sugerir algo que tenga que hacer el mandatario, pero cuando se discute reforma de la Constitución, lo que primero dicen es se quiere eternizar en el poder, quiere un tercer mandato. El otro día lo charlábamos con la gente de Subán Córdoba, que un poco diferenciaba y decía, no, es reeleccionista la cuestión. Y decía, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en Ushuaia o el propio Subán Córdoba, no Subán Córdoba, sino Córdoba, laburó con la reforma de la Carta Orgánica de la Ciudad de Río Grande, y la verdad es que a uno siempre le da la sensación de que cuando se reforman las cartas, un poco se abre la posibilidad esta de la reelección. El otro día se lo planteábamos a Gustavo Melella, no debería decir, che, mira, no voy a intentar ser reelecto, y con eso por lo menos zanja una discusión. Mira, no hay un artículo de los 70 que están establecidos de la reforma de la Constitución que establezca la posibilidad de la reelección del gobernador. Tiene que ser una cláusula transitoria y tendrías que tener la mayoría de la Convención Constituyente para poder, y que quede escrito y redactado, de que estás habilitado para poder ir a un mandato más. O sea, entonces, incluso si se reforma habría que pedir una declaración de certeza ante la justicia. No una declaración. La Convención Constituyente tiene que escribir y redactar y establecer que puede ir por un mandato más. Pero no te habilita porque estás teniendo una nueva Constitución. Estás teniendo una nueva Constitución, pero en la Constitución, si vos no lo dejás establecido, o si los convencionales constituyentes... A ver, vos me planteaste hace 5 minutos, vamos 26. En el minuto 19 me planteaste que era una... Que estaba el temor de que sea una reforma libertaria. ¿Vos pensás que si una reforma libertaria te va a permitir que el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego sea reelecto indefinidamente, como estás planteando? Cuando el argumento del gobierno de la provincia es, queremos terminar con la reelección indefinida de los legisladores, queremos terminar con los cargos vitalicios, queremos terminar... Eso es lo que nosotros estamos planteando. Obviamente, después no lo escuché a Gustavo Córdoba puntualmente, pero también hay que ver por qué habla Gustavo Córdoba. ¿Por qué habla Gustavo Córdoba? No sé, habría que buscar por qué habla Gustavo Córdoba. Digo, debe estar contratado por alguien. Entiendo, porque el libre pensador, no, así porque sí, no creo que... Es como que yo mañana venga con la consultora con la que está trabajando el gobierno y sabe una... No, acá tengo mi encuesta y dice de que es reeleccionista o no reeleccionista. Y la verdad, hay que hacer un baño de transparencia, no venir a plantear el hecho como que me hago bendita y decir, ¿sabes qué? Yo estoy trabajando con Juan está en contra de la reforma de la Constitución, entonces como está en forma digo que es reeleccionista. Ahora, de todos los otros argumentos, de ayornarlo, actualizarla, de sacar palos en la rueda que tienen un montón de cuestiones, no, de esa parte no decimos nada, nos centramos en que si es reeleccionista o no es reeleccionista, si es una... Para poder hacer esto, vos tenés que ir a una... Se hace el llamado de la Convención Constituyente, tenés que ganar la elección, tenés que tener la cantidad de convencionales y tenés que tener los acuerdos para que... Y en el caso que lo tuviera, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Si los mismos actores que vos me están planteando son los mismos actores que plantean de que el gobierno está ausente en las escuelas, está ausente en la educación, está ausente... Si está ausente en tanto lugar, ¿cuál es el temor? Y esto ya te lo digo desde lo personal, me despojo del rol institucional, si alguno quiere ponerme como rol institucional que me lo ponga, no tengo ningún problema, pero digo, vamos a lo básico, si todo está tan mal, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el problema? Quédate tranquilo que vas a perder en las elecciones. La ciudadanía te pone y la ciudadanía te saca. No hay que tenerle miedo a las urnas. Esta es la locura de decir, che, mira, ¿por qué le tienen tanto miedo a ir a una reforma de la Constitución? Y no me ¿Pero le tienen miedo a las urnas? Olvídate, vos me lo dijiste, que hay un montón de referentes políticos que vienen y te dicen, no, van a ganar los libertarios. La verdad, de los cagones no se hizo historia, ya te la digo. No hay un patriota que esté en la historia y haya escrito la historia por haberse ido de la batalla. Se queda y pelea hasta el final. Así se gana el lugar en la historia. Entonces, sí, para mí, te la digo, tienen mucho miedo de las urnas, porque los que se dicen ser los representantes de no sé cuántos sectores sociales, después cuando van a la urna, la verdad son una mochila de plomo. Esta es la realidad. Hablando de mochila de plomo, el gobierno provincial a lo largo de... ¿Cuánto va en este último mandato? Vamos, 2 años y medio. 2 años, sí, 2 años y medio. 5 meses. Y si hablamos también de las coaliciones originales, hoy los principales detractores del gobierno, hoy los principales rivales del gobierno son los ex aliados. ¿Qué hubo ahí?
un error de cálculo, entendés que parte de la política, parte de tu rol es conseguir consensos dentro de la legislatura, cosa que está muy complicada hoy, pero reitero, los principales detractores son aquellos que eran aliados del gobierno provincial. Sí, por supuesto, esto no te lo voy a desconocer. Con algunos sectores que han sido aliados del gobierno de la provincia, uno tiene un distanciamiento y tiene que ver seguramente, no porque Juan sea malo y Pedro es bueno, sino que ha habido en cierta manera una falla en lo comunicacional, ha habido una falla en el diálogo, pero nada que no se pueda resolver en una mesa de diálogo. Lo que sí es ¿Con el MPF se puede resolver? A ver, la vicegobernadora es del Movimiento Popular Femenino y tengo con la muy otra buena corriente relación. del MPF, con la de Loeffler, por ejemplo, ¿se puede resolver? Yo creo que no, Ok. no hay un camino de diálogo, pero tampoco te puedo decir, no, mirá, ¿sabes qué? Sí, sí, la política del arte de lo posible. Sí. ¿Con Walter Boto hay camino de retorno? Sí, siempre tenés un camino Me de gustó ese diálogo. sí. Sí, siempre hay camino de diálogo. Yo no me puedo decir, no, con Juan no me voy a poder sentar nunca más. Bueno, no, pero con Loeffler sí marcabas. No son personales. Con Loeffler sí marcabas ahí un punto. Porque medio creo que ha inflexible. habido muchas cuestiones personales y esto te lo voy a decir con total sinceridad, que ellos pueden plantear de que uno ha tenido una visión personal que se ha salido de los carriles de lo político y desde este lugar también te puedo decir de que uno visualiza que ha habido se ha pasado ciertos límites que la política te establece y entiendo que, pero Y vuelvo eso a lo que no te mismo. gusta, sé porque me lo has dicho en alguna oportunidad, no te gusta hablar de límites. No, Pero sin embargo acá sí consideras que... yo creo que hoy, con la foto de hoy, la verdad creo que no hay un diálogo posible. Hoy. No quiere decir que mañana, por las cuestiones de la política, de la situación social y económica de la provincia, no puedas tener un acercamiento, un diálogo. Que no quiere decir que esto que no hables. Ok. Pará, vamos al punto. ¿No? O Bien. sea, yo no lo veo, vos me lo planteaste, o por lo menos así lo creí yo, de si podía haber una posibilidad de una coalición electoral. En lo electoral no. Sí, también lo planteo desde un punto de vista que parece que están todos los canales de diálogo rotos con algunos sectores. No. Por eso ahí sí, Ok. vuelvo para atrás, Bien. me desdigo de lo que Diálogo dije. hay entonces. Diálogo podés tener, podés encontrar diálogo. Camino de diálogo siempre tenés que tener, porque si no, no estaríamos en política. Porque el Hay veces gobernador que el están otro más día fríos, decía hay veces que menos es fríos. destituyente lo que están haciendo. Obviamente. Digo, que no- ahí se cruzan límites. Si me está intentando destituir y me está haciendo un golpe, indudablemente La ley de no hay goteo, camino de retorno. La ley de goteo diario marca un camino destituyente. Digo, el veto que tiene que ver con la ley de goteo diario tiene que ver puntualmente con una situación de que quienes aprueban la ley claramente la tienen muy clara de asfixiar económicamente al gobierno de la provincia. Y de eso a un paso destituyente no tenés nada. No hay mucho camino. Entonces, en eso sí hay que ser Pero claro. ¿le conviene a la oposición buscar la destitución? En este momento no. No lo Me sé. parece que no. No lo sé. Yo lo veo que algún sector lo busca. Que después digan por abajo, no, nosotros no, nada que ver, más alejado del mundo. Eso puede ser que lo digan en otros ámbitos. Ahora, en sus acciones, en el correlato de medidas y de acciones que van llevando adelante, y la verdad, déjame que lo piense, que lo analice, que trate de seguir coincidiendo con lo que estoy viendo, porque lo que estoy viendo no es lo que me estás diciendo. Y no lo veo solamente yo, digo, creo que ha salido hace algunos días hasta el senador Pablo Blanco, que no tiene vínculo ni relación con el gobierno de la provincia, creo que el doctor Francisco Jiménez, que tampoco tiene ningún tipo de vínculo y está claro Tiene nuevos la amigos. relación, no es ni un nuevo amigo ni nada por el estilo, porque mirá, con Paco he tenido diálogo un montón de tiempo, pero hace añares que no hablo, nunca hablé, te diría hace no menos de 6, 7 años que no hablo nada con Paco y me lo he cruzado en un vuelo, nos saludamos y nada más. Eso fue mi único diálogo que he tenido con Paco en los últimos, te diría, 7 años. Pero la realidad te marca que si hay ciertos actores que te están planteando esa situación y la verdad, por más que a mí me vengan y me digan, no es así, yo la verdad en las acciones y la ley de goteo diario, todos los actores de la política saben muy bien lo que significa.
¿No es extraño o considerás que es entendible, teniendo en cuenta lo que se viene el año próximo, que en un contexto como este, con una crisis económica palpable, cierran, solo hay que salir acá al Verdi, a la puerta de la radio, cierran los comercios de acá de la zona, comercios que capaz tenían 20, 30 años, hoy cierran, en todo este contexto de mierda, porque la verdad es que la gente la está pasando como el culo, son los distintos actores del campo nacional y popular, si se me permite la expresión, los que están confrontando constantemente en Tierra del Fuego. ¿Te sorprende? ¿Considerás que es entendible que hay ahí una suerte de juego de poder para ver cómo queda posicionado cada quien? Porque uno no ve esa organización quizás para combatir al gobierno de Javier Milei, que era un poco lo que planteaban el año pasado en elecciones. Mirá, a ver, yo creo que diferencias hay en todos los partidos políticos y en todos los sectores. Si querés, nos ponemos a hablar de lo que uno escucha, ve y visualiza de La Libertad Avanza, de lo que puede pasar dentro de la Unión Cívica Radical, de lo que en todos los partidos tenemos un montón de divisiones y de por ahí lo que tiene que ver con lo que vos me planteás de los espacios que están dentro del campo nacional y popular, yo creo que se agudiza o queda mucho más en relevancia porque cada uno tiene en sus espaldas un poder de representación institucional muy grande porque tenés 3 intendentes y un gobernador. Y entonces cuando eso entra a crujir o las relaciones se dificultan, obviamente queda mucha más en evidencia, porque obviamente los espacios ocupados por estos sectores son mucho más amplios. Pero creo que las discusiones se dan en todos los ámbitos, en todos los sectores, no hay ninguno que no esté entrando en cierta manera, digo, en esta aceleración que hay por el 2027, entonces obviamente ahí empiezan a los posicionamientos, las discusiones y demás. Yo lo atribuyo más que nada a eso, pero no lo veo como algo particular de solamente los espacios políticos del espacio nacional y popular son los que están en discusión constante ni nada por el estilo, porque lo podés ver, salgámonos de la provincia de Tierra del Fuego para no herir ninguna susceptibilidad. Lo estás viendo en el gobierno nacional, con las diferencias y las disputas que hay entre diferentes sectores del PRO, de la propia Libertad Avanza, lo ves en la relación entre Axel Kicillof, la Cámpora a nivel nacional. Digo, esto se está dando en todo el país y todo creo que tiene que ver con lo mismo que es recambios o no de ejecutivos en todo el país. Esta es una discusión y seguramente que si nos ponemos a tallar en lo que pasa en Chubut, en Santa Cruz, en Neuquén, y pasará exactamente lo mismo. En algún momento a nivel nacional hubo una bajada de línea para ir todos juntos, por lo menos en cada una de las provincias, en lo que era esta suerte de campo nacional y popular. Ahora, con la llegada acá a Tierra del Fuego de Axel Kicillof, este trabajo nacionalista que está llevando adelante, ¿no hubo algún pedido quizás para que paren un poco la bronca, por así decirlo, o no? No, por lo menos no. Para nosotros, yo te puedo hablar de lo que uno viene dialogando, no hay, porque como que cada uno está en su metro cuadrado, ¿no? Entonces cada uno está resolviendo, entiendo yo, en sus distritos las diferencias y las relaciones. No veo que haya una voluntad ni a nivel nacional ni en la provincia de que alguno se vaya a meter a tratar de tener ese discurso que va por el medio, de decir no lo veo en la provincia, no hubo un diálogo de estas características con ninguno de los sectores que uno ve que aglutina a nivel nacional al campo nacional y popular. Y tampoco creo que lo haya en ningún otro partido político porque, vuelvo al mismo, estás en un incipiente camino hacia el 2027, todavía no sabes. Hay un montón de variables que pueden modificar todo el escenario electoral de la provincia de Tierra del Fuego, como por ejemplo si el gobierno nacional logra la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados para modificar la ley electoral, si se logra, por lo menos por lo que entiendo y lo que uno visualiza en los medios de comunicación. Por más que se modifique la ley electoral, vuelvo quizás a la cuestión de la elección, por más que se modifique a nivel nacional, de todos modos la Constitución de Tierra del Fuego es la que manda cómo se vota en Tierra del Fuego. Sí, pero si vos no tenés una reforma del sistema electoral, hoy, con la foto de hoy, vos tenés que estar separado de la elección nacional 3 meses, para adelante, para atrás.
No se pueden si las elecciones nacionales van a ser en mayo, estamos hablando todo hipotético, Sí, ¿no? sí, De lo sí, que sí. va saliendo en los medios. Si las elecciones nacionales en mayo, o votás en enero o votás en octubre. Con lo cual el escenario electoral de la provincia de Tierra del Fuego se modifica sustancialmente. Totalmente. ¿Me entendés? Porque como provincia estamos acostumbrados siempre a votar entre mayo y junio, históricamente. Sí. Yo creo que la única ciudad que votó fue la ciudad de Ushuaia en octubre, cuando fue Garramuño reelecto. Después no sé si hubo una modificación, no lo hubo. No hubo. Siempre se votó entre mayo y junio. Entonces, también hay que ver a ver cómo queda conformado, qué es lo que va a pasar con las modificaciones que viene planteando el Gobierno Nacional en el Congreso y en el Senado. Te preguntaba hoy por Walter Woto, te pregunto brevemente y ya sobre el cierre, ¿están restableciendo contacto con Daniel Harrington y Martín Pérez? A uno le daba la sensación de que se habían alejado bastante, era notorio ese alejamiento. ¿Hoy se están acercando? Nosotros tenemos diálogo... Tengo diálogo con todos. Fluido. Ajá. Con todo. A ver, tener diálogo no No, marca digo en la términos diferencia. políticos, digo, se picanteaban quizás públicamente. Sí, sí. Hoy uno nota No una cuestión más un institucional. diálogo. A ver, vuelvo a lo mismo para no herir ningún tipo de susceptibilidad ni nada por el estilo. No hay un diálogo electoral, hay un diálogo institucional, sí. Fluido, sí, porque la situación de crisis amerita de que los canales de diálogo tengan que ser mucho más fluidos. La situación compleja que atraviesa la provincia y que obviamente también atraviesan los municipios, con la baja de recaudación, porque todo el conflicto que tiene que ver con goteo, recursos y demás, tenés que ver con una clave en todo esto que tiene que ver con la baja en la recaudación. Vos bajó los ingresos de coparticipación federal, bajaron los ingresos de coparticipación provincial y obviamente sostener lo que venís sosteniendo y encima tenés un Estado nacional que se retrae de ese acompañamiento que daba, por ejemplo, el plan Sumar, por ejemplo, el plan Remediar, y vos le tenés que seguir dando medicamento al que no puede acceder al medicamento y le tenés que dar salud al que no... Pero para que no me la patees a la quinta bandeja, porque hablábamos, sí, de distintos tipos de vínculos. Hace un ratito repasábamos los dichos de Walter Bottom, que sostiene que el gobernador se arroga poderes que no le corresponden, que emprende una aventura multimillonaria de tipo electoral. Después de la revoleada de ojos te pregunto, ¿eso mismo no lo vemos del lado del municipio de Río Grande o del lado del municipio de Tolwyn? No, por eso te digo, obviamente que tenés diferentes diálogos políticos con un sector que con otro sector, pero el diálogo tratás de mantenerlo en lo fluido, en lo institucional, vos lo mismo, no en lo electoral. Okay. No es en un esquema electoral de diálogo, por eso para evitar cualquier suspicacia que diga, no, porque tampoco quiero traer a nadie a una mesa que no tenga ganas de sentarse, nada por el estilo. Digo, zanjada esa discusión, te digo, obviamente uno tiene un diálogo institucional diferente y marcadamente diferente con el municipio de Río Grande y con el municipio de Tolwyn. Yo te puedo decir, a ver, para tirarte más letra y título. Digo, yo no tengo al municipio de la ciudad de Río Grande con sus funcionarios reclamando el subsidio del gas en la puerta de Casa de Gobierno. Lo tengo al municipio de Ushuaia, con 5, 6, 7 u 8 funcionarios haciendo ante un problema social complejo. ¿No es un reclamo genuino el que tienen ahí en la delegación de gobierno? No, por eso te digo, y lo dije al principio, hay reclamos que son genuinos que se fogonean y que son fogoneados o que en cierta manera también se les miente un poco para poder instalar un conflicto mucho más grande o mucho más complejo o hacerlo mucho más grande o mucho más complejo. Entonces, esa relación y esa situación sí se da en la Municipalidad de Ushuaia. Digo, que la marcha por el goteo la haya encabezado José Labroca, que fue el primer funcionario, que lo quiero un montón al pelado. Divino, no tengo ningún problema. Ahora, en la realidad, en el gobierno de Rosano Bertone era el ministro de Economía y era el que más diferencias en lo que tiene que ver retracción en la coparticipación y las diferencias que ha hecho para con el municipio de Río Grande, lo ha hecho José. O sea, llevar a un extremo de 60, 65 días de demora, establecer una inequidad en la distribución de los recursos con el municipio de Ushuaia en su momento para contra el municipio de Río Grande, y esos fueron los funcionarios, y si querés te digo, funcionarios del municipio de Ushuaia que viven en Río Grande y que también estaban encabezando esa marcha. Entonces, eso obviamente no lo ves y esas reacciones no las ves con el municipio de Río Grande. ¿Me entendés?
Obviamente yo no puedo renegar y discutir o poner en discusión que un legislador que por ahí tiene más vínculo con el municipio de Río Grande haya aprobado o no haya aprobado la ley de goteo, porque cada uno defiende sus recursos y sus intereses desde el lugar que lo tiene que defender. Y entonces esa discusión te la respeto, la otra no respeto, la otra me hace poner en una situación completamente diferente. Y hay que hablar con más claridad y más transparencia. Entonces vos decís, che, mirá, a ver, si de las 25 o 30 personas que hoy están afuera de Casa de Gobierno en la ciudad de Ushuaia, hay 6 o 7 que son los que encabezan y son funcionarios del municipio de Ushuaia, y la verdad no lo veo, vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Hay un reclamo genuino? Sí, hay un reclamo genuino, hay una mala información, y en ese sentido el gobierno de la provincia está resolviendo, porque en la jornada de hoy, o si no me equivoco salió el viernes, un decreto que lleva tranquilidad a todos los sectores. Ahora, no podemos seguir permitiendo de que el gobierno de la provincia siga en cierta manera como único sostén del subsidio al gas, ¿sí? Porque es prácticamente un único sostén del subsidio al gas, sosteniendo inequidades como se venían sosteniendo, y no las podés sostener porque el gobierno nacional se vuelve a retraer en lo que tiene que ver con un montón de cuestiones, y vos tenés que, con los recursos que tenés que redistribuirlos de la manera en que cual aquel que realmente está en una situación muy compleja y muy necesitada le puedas dar los 8 bonos del subsidio al gas, y no seguir sosteniendo casas que están en alquiler y que tienen el subsidio al gas. Y la verdad que no se puede, hoy no se puede, en otro momento capaz que se podía. ¿Qué tanto te preocupa, teniendo en cuenta que es un sindicato y más allá de, por supuesto, respetar la división de poderes, que es justamente uno de los cuestionamientos que hoy hacía el intendente de la ciudad de Ushuaia, que no se están respetando justamente la división de poderes? ¿Qué tanto les preocupa, con qué tanta atención están mirando lo que sucede en Ushuaia con la Asociación Trabajadores del Estado o su secretario general con el manejo de viviendas? Digo, reitero, sé que es un tema complejo, hay una independencia de poderes, no deja de ser un sindicato, no dejan de ser viviendas sociales que un poco también formaban parte del IPB en su momento. A ver, para no esquivarle a la respuesta, Sí. pero también siendo cauto con lo... Digo, nosotros con el sindicato, con la Asociación Trabajadores del Estado, tenemos una buena relación, un buen vínculo con la seccional de Río Grande, con la seccional de Tolwyn y con la seccional de Ushuaia. El viernes pasado hemos logrado un acuerdo salarial tanto para el escalafón seco y húmedo con ATE y con UPCN. Estamos trabajando y seguimos dialogando con ATSA. Eso es lo que tiene que ver con la relación institucional y de trabajo. Después hay una cuestión que entiendo que la consulta viene por ese lado, hay una cuestión legal que hoy ha iniciado un juicio, y la verdad no tengo mayor idea de qué es lo que... No tengo... Te permito que me la tires afuera. No, te la dejo pasar. porque sinceramente no tengo mucho conocimiento, y tampoco tengo ganas de ponerme a hablar de algo que no tengo ni idea. Ahora sí, última. Muchas veces lo importante queda relegado por lo urgente. A uno le dio la sensación de que en la última sesión de la legislatura justamente se abordaron cuestiones importantes, pero aquellas que verdaderamente nos preocupan, como lo puede ser la obra social, OSEF, quedó un poco relegado. ¿Hasta cuándo aguanta la obra social del Estado fueguino? ¿En qué condición clínica se encuentra hoy? Sabemos que estaba medio en terapia intensiva, no sé cuál es el último parte médico. A ver, es una situación compleja y difícil que tiene que ver con recursos puntualmente, pero no obstante eso ha habido modificaciones que ha llevado adelante el Ejecutivo Provincial, parte en la conducción, parte en la propia estructura orgánica de la institución. Creo que se han arribado en las últimas semanas a un acuerdo muy importante que tiene que ver con la totalidad o la gran mayoría de las farmacias de la ciudad de Río Grande, donde tenés de Río Grande, Ushuaia y de Tolwyn, donde tenés una cobertura del 70%, del 40%, independientemente o en relación a la patología que tenga la persona. Se está trabajando en un convenio mucho más amplio con laboratorios, se ha salido del convenio que tiene que ver con FACAF y se ha iniciado un proceso de trabajo con los laboratorios para lo que tiene que ver con las medicaciones oncológicas o de alta complejidad, directamente puedas tener la compra a través del Laboratorio del Fin del Mundo, directamente a los laboratorios, para que pueda llegar
a un precio mucho más económico y más simple a esa persona que está atravesando una situación compleja en lo que tiene que ver con tratamientos difíciles, por darle difíciles porque son difíciles en todo contexto, ¿no? No solamente en la salud, sino que afecta a la familia, afecta al normal desenvolvimiento de esa persona. Y después se trabaja en el día a día resolviendo problemas, pero sí manteniendo, y esto hay que ser claro, digo, en la provincia de Tierra del Fuego existen dos efectores, el efector público y el efector privado. El efector público son los hospitales donde tenés garantizada la atención, y el efector privado vos tenés, vamos a decirlo, y que no se sienta dolido nadie, dos efectores privados muy grandes que son la Clínica San Jorge en la ciudad de Ushuaia y la Clínica del CEMEP en la ciudad de Río Grande. En todo ese esquema vos tenés garantizada la atención, médicos, tenés garantizadas las coberturas de todos los de lo que tiene que ver con radiografía, ecografía, tenés garantizado absolutamente todo en lo que tiene que ver con la cobertura de quienes son afiliados a OSEF. Y además de eso, está sosteniendo... Depende del día, porque después te levantás y Sánchez Poleman dice que corta todo. Mira, yo de todas las veces que dijo Carlos que cortaba, creo que lo que cortó fueron 16 días o 17 días en el mes de diciembre del año pasado. Y después no tuviste cortada la atención. Okay, son advertencias que finalmente no obviamente se que uno también las entiende porque obviamente los recursos son finitos, el efector privado hace una inversión muy grande y sostiene en cierta manera la situación de lo que tiene que ver con los afiliados de OSEF. También es la principal obra social de la provincia, porque no tenés otra obra social que sostenga. Y vamos a, si querés, analicemos, porque habría que analizar un poquito más en profundidad, digo. Se cargan mucho las tintas sobre la obra social del Estado fueguino, que es la OSEF, pero poco se habla de la situación de las obras sociales de los sindicatos privados, poco se habla de la situación de las obras sociales privadas y las coberturas que dan en la provincia de Tierra del Fuego. Entonces, y uno lo entiende y lo comprende porque siempre fue así. Hay una carga muy subjetiva sobre lo que tiene que ver con la situación de la obra social de la provincia, pero nada sale cuando obras sociales privadas complejas o grandes a nivel nacional, que tienen grandes números, grandes nombres, cortan la atención en los efectores privados de la provincia. O todas las obras sociales públicas, sino sindicales, como UOMO, SECAC y demás, que tienen cortadas las prestaciones en los efectores privados y solamente tienen el efector público. Yo estoy trabajando ahora en la posibilidad de lograr un convenio con los UTGRA para que UTGRA pueda cancelar las deudas que tiene con los hospitales públicos de Río Grande y de Ushuaia, porque los efectores privados, porque no tiene cobertura sobre los efectores privados. Y esto es una discusión mucho más profunda que tiene que ver con un desfinanciamiento a las obras sociales que ha habido a nivel nacional y es mucho más complejo. Por eso digo, a veces se carga y es mucho más simple y mucho más sencillo buscar ese caso o cargar sobre la situación de la obra social de la provincia, cuando en realidad es un problema mucho más amplio, mucho más complejo, que solamente cargar sobre esta situación. Cuando vos tenés un aporte personal de 45, 55 mil pesos contra un aporte de una obra social privada de 300, 400 mil pesos. Y por eso te digo que es una discusión mucho más profunda y que tiene que en el debate tienen que entrar todas las cuestiones, pero no siempre entran. Jorge, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Jorge Canals es el jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego. Pasó por Génesis, hablando un poquito de todo. Ahora, pausa, ya venimos.